tres bajadas, perdón, de tipos de interés en lo que va de año. Hay un punto ya que apunta incluso a que una o ninguna, por lo que hay que empezar a reflexionar el milagro económico, claro, ahí con la maquinita, en el que iba a ir a una recesión. Ha subido la previsión de crecimiento de la economía estadounidense del 1,6 al 2,1. No solo no va a haber no landing, sino que está despegando ya a un nivel de volar. De tal manera que, fotografía clara, Jerome Powell nos la puso ayer, el mercado ve de una manera evidente que no va a haber landing, que no va a haber no landing, que no va a haber un golpe fuerte y sobre todo alrededor de cómo ahora máximos anuales prácticamente en todo. ¿Por qué? Porque la FED empieza a ver que confirmó, va a haber, sería aconsejable haber o tener alguna bajada de tipos en este entorno. A partir de ahí se empieza a jugar una fotografía clara alrededor de cómo el mercado, fíjense, 5.224, si lo ponemos un poco en perspectiva, en el último año o en los últimos 6 meses, veremos la fotografía desde octubre, miren, octubre, noviembre, el movimiento de subida, esto se llama ricitos de oro en estado puro, esto es ricitos de oro en estado puro, con la FED en la jornada de ayer, dándole todavía más fuerza al mercado, lo veremos enseguida, poniéndole una fotografía de que va a haber bajada de tipos. Al menos el mercado ha cogido el anzuelo y se lo ha tragado, enterico. El mensaje de Powell ha llegado. Ahora vamos a ver si de verdad lo hace. Pero fíjense qué maravilla alcista, estando ya en una situación de prácticamente extrema codicia en el mercado. Lo veremos también en el índice de CNN. Ese Nasdaq 100 también en máximos, 18.393. Miren, con más pico de sierra, pero un movimiento alcista que nos refleja que Powell ayer no le dio una mala noticia al mercado, sino que le estuvo diciendo vamos para arriba. VIX prácticamente languidecido ya, no languideciendo, languidecido, medio muerto, caída del 5,78 en la jornada de ayer, 13. Y fíjense más abajo, porque los otros grandes protagonistas está en que si la economía estadounidense, petróleo, si la economía estadounidense va a rebotar ya, es decir, va al movimiento de hacer no landing porque va a crecer un 2,1%, aquí hay que preguntarle a Powell. Ayer intentaron insistirle ahí, si crece un 2,1%, sí, tenemos también una fotografía clara alrededor de que un desempleo de este año, del que viene y del pasado, va a estar en el entorno del 4%, 4, 4,1, 4, 4,1, 4, 4,1. ¿Y usted para qué baja tipos? ¿Para qué baja tipos? ¿Para qué? Si lo que no se entiende es que haya alguien pidiendo una bajada de tipos cuando la economía está volviendo a repuntar. O no lo está haciendo. O ayer Powell le quiso decir al mercado, disfruta unos meses más, porque esto da sensación de economía norteamericana boyante, porque Biden tiene que ir a las elecciones en noviembre y vamos a ocultar algunas cosas, vamos a intentar desentrañarlas, o aquí lo que hay es un festival alcista, con lo que camisa fuera y festival. Pero esto no parece que vaya por ahí. Nasdaq 100, petróleo, fíjense, 86,39, subida del 0,34, después del movimiento lateral desde febrero, vuelve a repuntar. ¿Por qué? Oiga, si va a crecer Estados Unidos un 2,1, China un 5, casi hasta Rusia creciendo. Menos Europa, que no es el problema, pero también va a estar en términos positivos. Oiga, nos hemos pillado los dedos con las previsiones. ¿De qué? De producción en este entorno. Por lo que el mercado empieza a estimar que en este entorno el petróleo tiene que estar más arriba. Va a haber más demanda de petróleo. West Texas 81,64, 0,34% arriba. Oro en máximos, 2.207, 0,90. Festival. Se han comido el anzuelo. Tirada la cañita y el inversor ahí a cogerlo, pero rapidito. 10 años americano, 4,5 el 2, 4,2 el 10. 4,26, lo ven ahí, caída del 0,33, si nos vamos al 2 años, 4,59, 0,17% de caída, con lo que se relajan un poquito, pero aquí no le creen tanto. Y luego toda la fotografía alrededor del dólar, que aunque es una fotografía clara de Rey, vamos a ver si podemos ver el dólar, 103,23, caída del 0,14, se fortalece el euro frente al dólar, 1,09, pero porque ayer habló Lagarde y dijo que no se comprometía a hacer más rebajas de tipos a partir de verano. Es decir, va a haber una primera en breve, pero que luego no se compromete. Que luego tiene que ver data,
partido a partido, cholismo, por parte de Christine Lagarde, partido a partido, partido a partido, partido a partido. Y luego Bitcoin en este escenario que juega, en el que jugó la Fed, 67.041. Recuperación desde los 60 que llegó a tocar ayer, $7.000 en un día para arriba. Dando una fotografía, viendo una fotografía en la jornada de ayer, subida del 5 o 6%, alrededor, hoy caída del 1,21, alrededor de cómo Japón dijo que habrá más movimiento de subida de tipos, pero ya estaba ahí engorilado el Bitcoin alrededor de que la Fed decía sí, es adecuado. La palabra ayer era apropiado. Es apropiado bajar tipos, es apropiado, es apropiado, es apropiado. Vayamos al gráfico de puntos azules para ver qué es lo que el mercado, porque esto fue lo que movió al mercado. Aquí tenemos diciembre del 23, marzo del 24, pero piensen que la primera columna es 2023, la primera columna de esta es 2024. De tal manera que, fíjense, en el 24, es decir, segunda columna de diciembre, los veíamos muy divididos, pero con una posición más de consenso en el medio. Ahora los tenemos mucho más abajo, primera columna del gráfico de marzo del 24, y tenemos más posiciones que se mantienen arriba, lo que nos lleva a pensar que hay miembros que dicen una y ve corriendo, una bajada. ¿Cuándo? Junio, julio, junio, con N de Navarra, junio, julio, y a partir de ahí, septiembre. Y luego elecciones en Estados Unidos. Por lo que, ¿cuántas nos quedan? 2, junio, septiembre ajustadillo a las elecciones, y sobre todo julio, es la duda, con L de Luxemburgo. Julio, junio, julio, septiembre. Con julio muy complicado que suceda. ¿Qué hay ahí? 2 miembros que dicen una y fuera. ¿Qué hay? Un posicionamiento sobre todo de una bajada que esté en el entorno de los 75-100 puntos básicos. Ahí está el consenso. Entonces el mercado dijo, pero si están en lo que decimos, no, porque el desempleo está fuerte, el empleo está fuerte, el desempleo no termina de romper, pero en esa fotografía se va viendo cómo gana cuerpo, sobre todo el entorno de una bajada de 75-100 puntos básicos. Si nos vamos a 2025, todavía menos bajadas. No acelera. ¿Por qué? Porque la Fed ahora mismo tiene una previsión económica, sobre todo de cara a 2025, alrededor de que el movimiento de repunte de la economía estadounidense empieza en cuanto toque ahora en el 2 y poco menos del 2 en el tercer cuarto trimestre y vuelva al rebote. Pero se ve una fotografía clara en la que los miembros de la Fed ya no ven un proceso de bajada de tipos tan fuerte. ¿Por qué? ¿Por repunte inflacionario? ¿Vía energía? No será por el gas, que va un 82% por abajo, pero sí vía inmobiliario, por ejemplo, y mirando sobre todo qué puede suceder, qué va a suceder en el entorno de el movimiento de segunda ronda inflacionaria vía salarios, aunque se va conteniendo. Miren estos 2 gráficos que nos apuntan esta mañana cómo se ve el movimiento de probabilidades más o menos igual que lo veíamos en la jornada de ayer. Vamos a pasar este gráfico. Tenemos más o menos igual. Aquí tenemos el cambio, sobre todo en el Producto Interior Bruto. Se ve un repunte ya, sobre todo en el movimiento de 2024, que nos hace ver que hemos llegado a una especie, en las proyecciones de la Fed, de landing para volver a rebotar. La tasa de desempleo, miren ahí, está en el 4,1. Miren ahí, me refiero en la parte final del gráfico. En la parte final del gráfico, en el que se mantiene en el 4 y en el 4,1. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también a esta hora cómo esas proyecciones nos vienen sobre todo con un dato del 1,6 que preveía en diciembre la Reserva Federal al 2,1. Esa es la clave fundamental. Bajada de tipos, pero crecimiento de la economía mayor del esperado, del 1,6 al 2,1%. Miren el siguiente gráfico, para intentar entender que está en la cabeza de Powell, es el movimiento inflacionario. Sí que va hacia abajo, pero lo hace en menor proporción de lo que se esperaba. Se espera que sobre todo el PCE se quede en el entorno del 2,5. Oiga, usted nos está diciendo que va a bajar tipos cuando esté en el 2%. ¿Por qué lo va a bajar antes? Si no está en el 2%, bueno, porque es apropiado. Oiga, usted cambia de opinión
Entonces lo que está planteando es, no va a llegar al 2% hasta el longer run, es decir, a largo plazo, pero, o en el 26, pero en 24-25 se va a mantener en un entorno del 2,5-2, con lo que la última milla famosa o va a pedradas o no sabemos cómo van a bajar la inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también esta mañana el cambio fundamental que se hace. Este es el documento, el texto que manda la FED, dice el aumento del trabajo ha sido moderado el año pasado, pero permanece algo fuerte, no, ahora ya ni permanece, sino directamente pasa fuerte en el entorno laboral. Se ven componentes todavía potentes, fuertes en el entorno del crecimiento de la economía estadounidense. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, según Bloomberg, el movimiento de bajada y sobre todo cómo se va ampliando. Si lo ven en el gráfico, en la línea gris y en la línea violetilla contra la verde, se va yendo un poquito para arriba, que es esa perspectiva que también ve el mercado, lo ven ahí en la segunda línea, en esos puntos amarillos, en la que la parte verde ha crecido un poco, se mantiene un poco más alta, para luego bajar. Ya vendrá el momento de revisarlo, pero ya se bajará luego. Pero la proyección viene sobre todo a subir. ¿Eso qué significa? Prepare el bolsillo. Va a estar todo más caro. Ayer hubo una pregunta que le decían a Powell: oiga, hay una parte de senadores que opinan que toda la transición energética que se quiere plantear a un 5,5% va a ser complicado que salgan los números en el plan de negocio. Y Powell dijo: mire, me parece muy bien las cartas que me están mandando los senadores, congresistas, pero me da lo mismo, me da igual. ¿Cuál es mi mandato? Inflación, estabilidad, inflación, estabilidad, inflación, estabilidad. Por lo que no voy a hacer caso a todo lo demás. Miren la siguiente fotografía, que nos lleva, fíjense que haya un tío todavía colgado arriba. No, quiero ir a Truflation y al dato de la Fed de Atlanta. Y ahora entramos en el movimiento de claves para ver qué es lo que está oculto, qué es lo que hay ahí raro, ¿no? Que es cómo Truflation nos está marcando esto, que no nos lo dijo ayer Powell, y cómo el GDP Now, que lo vamos a ver luego, va marcando un movimiento de caída en el crecimiento. Por lo que hay algo que no casa. Pero, contextualicemos. Biden tiene elecciones en noviembre. Nos está diciendo la demócrata economista que Trump, poniendo el de la servilleta, al Laffer, va a intervenir la economía. Pero ¿hasta qué punto el movimiento de Powell en la jornada de ayer no viene a animar a una parte del electorado de todo nos va bien, todo nos va bien, todo nos va bien? Sabiendo que esto es la parte fundamental, luego tendremos inmigración y demás, parte fundamental para las elecciones. De tal manera que hay oculto en lo que ayer nos planteó una fotografía que es extrañísima. El desempleo te va a subir como mucho al 4, 4,1. Vamos a tener un crecimiento del 2,1 en la economía estadounidense. ¿Para qué baja usted tipos? Si usted está gozando ahora mismo en crecimiento económico. No debería bajarlo, salvo que la inflación esté repuntando y usted no nos lo esté diciendo, salvo que el desempleo sí se vaya a romper por el camino. Dejo abierta la puerta a que si hay un empleo más débil pueda ir más rápido. Pero ¿cuál es la sensación del ciudadano estadounidense hoy? Somos una auténtica bestia económica. Toda la inyección de dinero de Biden, esos famosos Bidenomics, que en el fondo es Aladdin con una lámpara mágica imprimiendo dinero, reflejado en un movimiento de política monetaria en el que dice: no pasa nada, tú política fiscal, yo política monetaria contengo, salvo que se desmadre la inflación. Ahí lo tienen. Esto es lo oculto en la rueda de prensa ayer de Powell. El movimiento ya del 2,23, hemos llegado a estar por debajo del 2, en el dato de Truflation puntual. Y hay elementos que ya están despegando de una manera muy agresiva en la inflación. Pero ayer no escuchamos nada de eso. Por lo que el mercado dice: no quiero ver, yo me pongo aquí la mano y no veo lo que está sucediendo con la inflación. ¿Qué me dice Powell? Powell me dice que todo bien, pues yo no miro. Vale, sí, pues luego, cuando te venga la galleta por este lado, como tienes esto, diré: uy, que me ha llegado. Pero la realidad es que ya se ve un componente inflacionario importante. Oiga,
Esto de aquí es un componente inflacionario importante ya, de recuperación. Piensen que la Reserva Federal el gobierno, perdón, nos ha dado un dato de inflación del 3,2%, cuando estábamos en el Truflation por debajo del 2%. Y nos está repuntando. Hay un detalle antes de ir al GDP Now de la Fed Atlanta de cómo hay un componente que es la alimentación que está volando. Vamos a ver si podemos verlo. Porque nos refleja el cambio mensual en la alimentación, elemento clave que tampoco entra ayer en juego. No, un pequeño detalle donde vemos un gráfico con el dato de la alimentación, de food. Aquí, food and beverage. Miren el movimiento. Último mes, 1,59% arriba. Oiga, ¿usted no nos está diciendo que la inflación está repuntando? Nos está diciendo que no va a caer tanto. Pero el elemento es diferencial. La alimentación, food away from home. Truflation, dato diario, nos refleja a un año poco, a una semana 0,42, a un trimestre 0,77, en el último mes 1,59. Inflación en la alimentación 0,08. En un día en Estados Unidos, pero en el dato comparado del último mes 1,59 arriba. Por lo que tienes, oiga, ¿usted nos está ocultando algo de la fotografía? Porque el mercado se lo puede creer, pero estás creyendo en mentiras. La realidad sí es la que nos está empezando a reflejar Truflation, que es esa inflación puntual, día a día, marcada en el camino, es muy diferente. Porque el efecto arrastre de una inflación, Truflation, que va por debajo de la inflación que nos da el gobierno estadounidense, nos está reflejando que hay despegue inflacionario. Sobre todo donde más le duele al bolsillo del ciudadano, que es alimentación, donde tenemos más de un 25% de inflación acumulada en 2 años. Y al 25% súmele usted un 1,59 en un mes. En un mes. Haga la extrapolación anual. Pero ¿cuánto va a valer la hamburguesa? ¿Pero cuánto va a valer la lechuga? ¿Pero cuánto va a valer la zanahoria? Cuidado al movimiento inflacionario que ayer Powell hizo. Déjamelo aquí atrás, que no lo vean. Oiga, no es que esto vaya a costar bajarlo. Es que esto está reacelerando, por lo que usted no puede bajar tipo de interés, porque en el fondo lo que estará haciendo es intervenir en las elecciones de noviembre, haciendo lo que Trump le pidió en su momento y no quiso hacer. Trump intervenía, Biden lo hace de otra manera. Pero si esto sucede, si está inflacionariamente hacia arriba y vas a estimular monetariamente la economía cuando fiscalmente ya te la están estimulando, pues oiga usted, va a liar un carajal mayor del que tenemos. Y el mercado dice, bueno, para arriba, dinerico en el bolsillo y a partir de aquí ya vendrá el castañazo. Miren el GDP Now de la Fed Atlanta que veíamos antes. Repunta, pero es que ya está el consenso y la Fed Atlanta en el 2%. Lo ven ahí en la parte final. Consenso del mercado 2%, Fed de Atlanta 2,1. Pero es que hemos partido del 4,2 en el trimestre. Del 4,2 hemos partido en el trimestre. Y estamos ahora mismo en el entorno del 2,1. Por lo que, claro que no casan cosas. Nos estás diciendo que esto va a crecer al 2,1. Vamos a ver, que dice de mi tierra, si alcanzas el 2. Y vamos a ver en el conjunto del año. Es verdad que partes de un último trimestre del 2023, pero que no te cuenta para este. Que partes del 2. Con la economía mirándote hacia abajo. Por lo que, si las previsiones de crecimiento están equivocadas, si la tasa de desempleo se va a romper más de lo que se espera, y si la fotografía inflacionaria es hacia arriba, vaya que si vas a bajar tipo de interés, pero a patadas, salvo que de verdad sea lo que dice la Fed, pero no es lo que parece. No vayas contra la Fed, no, si no es cuestión de ir contra la Fed el inversor, es cuestión de que no le tomen el pelo por el camino y se encuentren en una trampa descomunal en el momento final, que es cuando esto reviente.
de tanto inyectar, 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 inyectar. El crecimiento es del 2,1. Ahora, en el primer trimestre del año, no en el conjunto del año. En el conjunto del año probablemente sea peor. Por lo que estamos navegando en unas proyecciones, que luego veremos con Pedro Pérez Riu, que vamos a ver, pero están un poco hechas como, Pepe, ¿el sol para dónde? No, si estoy midiendo el aire. Vayamos a claves. Punto fundamental, Powell, Powell, Powell.